El Día Mundial de la Meningitis, ya te lo comentábamos, se celebra tradicionalmente en este día, en este 24 de abril cada año. La Confederación de Asociaciones de Meningitis está trabajando para cambiar la fecha y que la misma sea reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. La meningitis, según hemos leído, es una enfermedad de suma gravedad que afecta a la médula espinal y las membranas del cerebro, causando graves lesiones, discapacidad y en algunos casos hasta la muerte. Pero queríamos que alguien nos hablara de ello aquí en directo desde nuestros estudios y para eso hemos traído como invitado esta mañana en este Día Internacional de la Meningitis a Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Hospital Universitario de Ceuta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por venir hasta los estudios, que muchas veces es muy complicado tener ese huequecito para trasladarse hasta aquí. Bueno, antes de hablar de la meningitis, queríamos saber esa experiencia en Turquía, que fue lo último que supimos de Julián Domínguez, que se trasladó hasta allí para ese hospital de campaña que el Ministerio de Exteriores español instaló en ese país tras esos terremotos increíbles y horribles. Y bueno, la experiencia en Turquía me imagino que es satisfactoria, ¿no? Muy satisfactoria, también muy dura. Claro. Pero bueno, yo creo que es ejemplo de la solidaridad española desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional y de la solidaridad de los ceutíes también, porque bueno, aquí, aunque yo fuera el único representante en ese momento, pero en otros momentos pues hemos llegado ahí 2 o 3 profesionales más y bueno, 2 de Ceuta, no quiero decir que valgan mucho más que los de otros sitios, pero sí quiero decir que en la proporción de población estamos más que bien representados en el sentido numérico, ¿no? Y decir, bueno, pues que es una experiencia dura porque la gente en Turquía es como nosotros, no hay gran diferencia. No es lo mismo que otros despliegues que han sido, por ejemplo, en Mozambique o similares. Allí sí esperas una pobreza extrema, pero aquí la gente pues había perdido su trabajo, había perdido su casa y vivía en un coche, ¿no? Y eso es que nos pase a nosotros de un día para otro. El ejemplo pues se veía como algo pues especular, ¿no? Decir, pues me veo a mí mismo ahí en esas situaciones. Por tanto, ahí pusimos nuestro granito de arena como español. Y se volverá a poner, me imagino, en otras ocasiones que seguro que se contará con Julián Domínguez para ir hasta esos lugares donde la verdad es que tragedias como esta pocas, pero cuando pasan son espeluznantes. Horrible. Hoy miles y tuvimos miles un de terremoto personas. de 6 grados justo en medio del despliegue y fue una afluencia masiva y con personas que incluso pues se tiraban de sus ventanas o de sus balcones porque ya tenían mucho miedo, ¿no? Claro. Y algunas personas con crisis también de angustia, histeria, ansiedad, ataques de pánico. Digamos que mitad y mitad, pero lesiones gravísimas de muchos de ellos. Pues vamos a hablar ahora de lo que nos toca esta mañana, de esa enfermedad como es la meningitis, que al escuchar meningitis, sobre todo las madres, nos asustamos mucho. ¿Qué es la meningitis? Bueno, la meningitis es una inflamación de las meninges. Las meninges son unas estructuras que están por fuera del cerebro, una capa inicial, que es la pia madre, esa está muy pegadita y es impermeable. Luego hay otra capa que se llama aracnoides, bueno, y es una capa un poquito más, como su nombre indica, así como una araña, ¿no? Como una tela de araña. Y luego pues está la dura madre, que es la capa dura, que está pegada al hueso. Bien, pues esas membranas, que sería su nombre, pues pueden infectarse porque llegue allí una bacteria, llega allí un virus. También es verdad que se pueden inflamar, no infectar, por otras cuestiones, ¿no? Por otras enfermedades, como pueden ser cánceres, como pueden ser enfermedades autoinmunes, y algunas veces incluso es desconocida la inflamación. Pero en cualquier caso, eso produce que esa inflamación haga se produzca la secreción de líquidos. Esos líquidos aumentan la presión
ahí intracraneal, ¿no? Y eso produce a su vez, por eso se llamaba muy antiguamente, se llamaba hidropesía cerebral, se la llamaba así como si fuera una cosa que se acumulara líquido. Realmente lo que ocurre es que se responde a esa inflamación y también el plasma, la sangre, el líquido intersticial que viene a su vez de la zona, de toda esa zona, pues llega a producir una acumulación de proteínas, de células de defensa, y eso pues produce las consecuencias de esa rigidez de nuca, sí, de porque esa tiene presión unos terrible. síntomas muy, muy curiosos, pero que hay veces que, bueno, algún médico hemos hablado que se pueden confundir a veces esos síntomas con otras enfermedades, ¿no? Mucho, mucho. Se pueden confundir sobre todo en su etapa inicial, ¿no? Cuando empieza una meningitis es que no puedes diferenciarla inicialmente de una infección respiratoria aguda prácticamente nunca. Cuando ya se empieza a desarrollar, por eso casi siempre la mejor suerte para el paciente, vamos a decir, es que no se coja ni muy al inicio ni ya muy avanzada. Muy avanzada hay posibilidades de mortalidad o de que el tratamiento no sea tan efectivo o de que haya una diseminación muy grande, y si se coge muy pronto, pues muchas veces lo que hay es una sensación de náuseas, de dolor de cabeza, de malestar general. Claro, eso evoluciona rápido hacia una... En ese momento pueden tratarte como si fueras una infección respiratoria y ya avanzar, y pensar el paciente que no le pasa nada cuando está empeorando mucho. En ese caso hay que volver rápidamente a urgencias, ¿no? Eso es una patología de urgencia pura y dura, hospitalaria, sin duda, ¿no? Entonces empieza la rigidez de nuca, pueden empezar los vómitos, la cefalea se hace mucho, mucho, mucho más fuerte y la fiebre suele estar muy elevada. Estamos hablando de una meningitis clásica y en una persona inmunocompetente. Porque claro, si tenemos una enfermedad autoinmune o tenemos una enfermedad que nos baje la inmunidad, esos síntomas a veces se tapan. Pero esos 3 síntomas que son los primordiales, unidos a los signos de rigidez de nuca y de imposibilidad incluso de encoger de estirar las piernas, ¿no? Que si las encoges te quedas en una posición aceptable para que no te duela, son los síntomas primordiales, pero que no ocurren inmediatamente. Por eso muchas veces hay meningitis que no se cogen a tiempo, o se han cogido y se han tratado el día antes, y puede pensar la gente que no lo ha visto el médico. No, la meningitis tiene unos signos tan precisos que cualquier médico, cuando ve una cefalea con fiebre y nota que existe algo de rigidez en el cuello, automáticamente piensa en meningitis bacteriana o una meningitis viral con mucha sintomatología. ¿Cómo se contagia y no siempre se da en niños pequeños? Cierto. De los últimos casos que nosotros hemos tenido, y me he traído ahí, he corrido un poquito, ¿no? Sí. Porque quedamos con mucha premura, pero hemos hecho un análisis muy breve de las meningitis ingresadas en el hospital. En los últimos 6 años hemos tenido 16. Uh-huh. De esas 16 meningitis, pues la mayoría son meningitis bacterianas clásicas, pero no siempre se aísla el microorganismo. Y en las que se aíslan, pues la mayor parte son neumocócicas, estreptocócicas, que son las clásicas, y después pues no especificadas, pues es prácticamente la mitad. Esto ocurre igual en las neumonías. La mitad de la neumonía no se llega a saber qué microorganismo exactamente es. ¿Por qué? Porque además se las trata rápido y a veces vienen pretratadas, ¿no? Y eso hace que aborten. Clásicamente se denomina así a la meningitis. Entonces, la forma, como me preguntabas, de contagio dependerá del tipo de microorganismo, pero en general, dependiendo del tipo de microorganismo, principalmente proceden de que somos portadores. En un momento determinado adquirimos en nuestras fosas nasales o en nuestra faringe esa bacteria y ahí se queda. Y habitualmente el meningococo, el neumococo o incluso el Haemophilus, que además son bacterias que son exclusivamente del ser humano, primero.
Eso es la primera cosa que tenemos que tener en conciencia. Por tanto, solo transmisible entre personas. Y en segundo lugar, pues que ese estado de portador hace que en un momento determinado, por una inflamación, por ejemplo, una infección respiratoria previa que nos abra pues nuestras mucosas en el sentido de inflamación, para que entendernos, puede producir que por contigüidad, por contacto directamente con las meninges a través de algunas zonas de nuestras estructuras craneales, ahí hay huesos que tienen poros, en algún caso, la lámina cribosa, por ahí pueden penetrar, por ejemplo, por el lóbulo olfatorio, que es donde tenemos un par craneal, que es el que nos permite oler, ¿no? El nervio olfatorio, ¿no? Para entendernos. Bueno, pues por ahí puede entrar. Y a veces puede entrar por vía respiratoria y diseminarse por vía de la sangre. Pero eso es menos frecuente. Eso pasa a veces en la neumocócica, ¿no? Que viene básicamente por ahí. Pero en cualquier caso, suele ser esa vía de contagio, vía respiratoria y luego hematógena, o sea, por la sangre, o por contigüidad a través, como clásicamente pasa, por ejemplo, con la meningitis neumocócica, y es que tenemos una otitis maltratada o que ha evolucionado mal, y a partir de esa otitis se puede producir una meningitis. Como ejemplo, hay muchos más tipos. El tratamiento, el mejor es la prevención, ¿no? Ahí entra a jugar una parte importante la vacunación, ¿no? Bueno, esta semana además es la semana anual de la inmunización, del 24 al 30 de abril. Y aprovecho eso pues para decir que todas las vacunas, hasta ahora, todas las vacunas son buenas. Eso partiendo de la base general. La segunda cuestión respecto a las vacunas es que precisamente en meningitis, pues digamos que tenemos ahí una artillería importante, tenemos incluso cosas nuevas que han salido en estas semanas, están ya vacunas nuevas que incluyen serotipos, en este caso del neumococo, que es la Pexnar, porque es la última, además la única con ese nombre comercial, es la única, por tanto se puede decir el nombre comercial, lo que quiero decir, que es una vacuna contra el neumococo que tiene 20 serotipos, todavía no está incluida en Ceuta, está incluida en la mitad de España, y bueno, ya sabéis que aquí siempre intentamos ir por delante. Algunas veces hemos estado en Ceuta por delante del resto de España y casi de Europa en vacunaciones, y ahí estamos, pues bueno, pico y pala intentando explicarlo. Por ejemplo, la vacuna de la meningitis B tampoco está incluida en Ceuta todavía. Ya hay muchas comunidades que la incluyen, y el Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial, ha forzado en su acuerdo de que antes del 2024 esté incluida en todos los calendarios vacunales, junto con otra más, que es la meningitis tetravalente, que sí la tenemos en los 12 años, pero no la tenemos en los periodos anteriores. Tenemos la meningitis C, exclusivamente la de el serotipo de meningococo tipo C. Por eso digo que es un poco cacao explicarle a la gente que hay muchas meningitis diferentes, no podemos hablar de la meningitis, y después también que dentro de cada una de ellas pues también hay a veces bastantes vacunas. En meningococo tenemos la B, tenemos la C y tenemos la tetravalente, que incluye los serogrupos A, C, Y y W. Entonces ya la ensalada es un mundo. de la sopa de letras es tremenda. Entonces lo importante es especificar eso. Y que después tenemos otra vacuna también, que es la vacuna del Haemophilus influenza, que está incluida en la hexavalente a los 2, 4 y 11 meses. En este caso, pues aquí tenemos incluida la C de momento y la tetravalente en 12 años, y tenemos incluida el Haemophilus con la hexavalente, y el neumococo también está incluida con la 13 valente, con la Prevenar, que conoce la mayoría de la gente. Pero tenemos que avanzar y subir a la 20 valente, subir a la meningitis B e intentar introducir también, y también insistir en vacunas como la de la gripe, porque la gripe también a veces puede producir un cuadro de estas características. No es tan clásico meningítico, pero puede producir una meningoencefalitis. Esa es la prevención mediante la artillería vacunal, vamos a decir, los compuestos, los medicamentos. Pero también hay otras cuestiones que previenen muchísimo,
Y un ejemplo ha sido la pandemia. En la pandemia, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, ha producido una caída brutal, prácticamente inexistente. Las meningitis durante esos 2 años ya han empezado a repuntar, aunque todavía no han repuntado a los niveles prepandémicos. O sea, en el año 2019 podía haber 1000 meningitis en toda España, pues en estos momentos estaríamos ahí en unas 400, una cosa así. Pero es que hubo momentos durante la pandemia en los que, bueno, no se han contabilizado más de 100. Prácticamente cero, sí, unas 20 y tantas, y difícil de poder saber qué tipos, porque eran tan pocas que no se podían prácticamente desglosar, ¿no? Porque la mayoría, como digo, salen sin cultivo. Por tanto, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla, pues es otra. Y la higiene de manos en algunas de ellas. También la higiene de manos es importante. Por tanto, no solamente previene el ponerse la vacuna y basta, sino que también hay que hacer esas cosas. Y queda una prevención más, y es cuando se producen casos, inmediatamente hay algunas de estas algunas de estas meningitis que hay que tomar profilaxis. Hay que tomar rápidamente profilaxis lo antes posible en neumococo, en hemófilus y también en el meningococo. En otras no hay una profilaxis definida, pero en esas 3 hay medicación sencilla, como puede ser el ciprofloxacino, puede ser la ceftriaxona, puede ser la amoxicilina, dependiendo del tipo de microorganismo que sospechemos por su forma de presentación, si todavía no hay un cultivo, o si hay un caso ya declarado que se ha diagnosticado. En base a ese caso se toman las decisiones de profilaxis. Lo hacemos de forma habitual, por ejemplo, en medicina laboral y con los trabajadores del hospital. Y si hemos estado en contacto con un enfermo de meningitis, ¿tenemos que tener algún tipo de precaución? Claro, la precaución en ese caso es la toma de la profilaxis, si está indicada, si somos un contacto estrecho. Bueno, eso ya lo conoce mucha gente, lo del contacto estrecho. Sí, lo hemos interiorizado bastante. La COVID lo ha definido. Bien, pues cuando se es un contacto estrecho definido en ese tipo de enfermedad, esa toma de medicación, y en algunas de ellas también la vacunación. Por cierto, si no lo estamos y estamos en contacto con él, pues nunca viene mal aprovechar para vacunar si está indicado en esa persona y con esas características. Y después también durante ese tiempo, si se ha sido un contacto estrecho, pues hombre, no estaría nada mal usar una mascarilla si es una de las que se contagian por vía respiratoria. Claro, si no ha habido un cuadro de infección respiratoria antes y no ha habido ninguna sospecha de que pueda haber sido la infección por vía aérea, bueno, pues entonces no, pero exceptuando esos casos que sean por una contigüidad de una otitis media, o que tengas otra enfermedad, hayas tenido una neumonía y haga una diseminación luego y se produzca una meningitis hacia el cerebro, en ese caso no. Pero en el resto de casos, usar mascarilla durante ese tiempo, usarla también el paciente, evidentemente después, y tomar la profilaxis adecuada y vacunarse, pues desde luego con esas medidas sí cortamos la cadena epidemiológica. ¿Podemos contagiarnos más de una vez en nuestra vida de meningitis? Podemos contagiarnos más de una vez. Bueno, no digo yo que sea una cosa frecuente, pero existe un porcentaje pequeño en el cual se pueden producir más contagios. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente estas bacterias, me voy a centrar en las 3 importantes, ¿no? Neumocócica, estreptocócica por el neumococo, Streptococcus pneumoniae, y también por hemófilus, tienen serotipos. La mayor parte de ellos tienen muchos tipos. Entonces podríamos contagiarnos de otro serotipo. No es lo frecuente, es muy, muy difícil que eso pase, pero es cierto que puede pasar. Por tanto, la vacunación, que contiene la mayoría de los serotipos que pueden producir enfermedad grave, y después, además de la vacunación, pues la profilaxis en ese momento, si se corta la cadena, también cortamos nuestra transmisión como portadores. Más, es curioso, ¿no? Es una de las pocas enfermedades, sobre todo meningococo, en la cual, además de tratarte cuando has tenido una meningitis, luego se te da el tratamiento para la profilaxis, porque a pesar de haberte tratado, puedes seguir siendo portador en un momento determinado. Por tanto,
te puedes contagiar más veces, pero tenemos medios para que eso no pase, ¿no? Bueno, desde luego interesante y podríamos seguir hablando con Julián Domínguez un largo tiempo. Esperamos poder invitarle en otras ocasiones hasta aquí, hasta los estudios de COPE Ceuta, para que nos cuente mucho más sobre salud y en este caso con esos datos además que nos trae, que siempre nos hace mucho más cercana la información cuando se hablan de datos de nuestra ciudad. Pues Julián Domínguez, no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, agradeceroslo y felicitaros, porque cuando se hacen estas cosas de cara a la población, no está haciendo la radio solamente por la intervención de un profesional, que como yo hay muchos más que podrían venir a explicar esto igual o mejor que yo, pero lo importante es que estamos haciendo una labor de educación sanitaria y yo creo que eso es algo importante en lo que insistimos y reinsistimos desde a nivel profesional o incluso desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que hemos llegado a proponer incluso pues estructuras de salud pública en Ceuta que nos hacen falta. Le hace falta una nueva visión, una nueva estrategia, y en esa estrategia están básicamente para la educación sanitaria y la promoción de la salud los medios de comunicación. Así que enhorabuena a vosotros. Muchísimas gracias, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez. Gracias, buenas tardes. Gracias.